Yo quiero contarles que anoche, cuando el pastor, misionero, apóstol, sensei, mejor dicho, eso, se para el pastor Satirio aquí, uno después, yo le dije a Chander, ¿cómo me manda usted después del pastor Satirio? No, esto es, Dios mío, yo ayer lo veía ahí y nosotros tenemos unos patriarcas dentro de la iglesia cristiana colombiana o latinoamericana y el pastor Satirio es uno de ellos. Así que estar en un congreso compartiendo con él como que es una emoción, es un honor, pero también le tiemblan un poco las piernas. Y ayer cuando él hablaba y hablaba de del llamado que tenemos, de la misión que tenemos, pues yo me acordé de mi infancia. Me acordé de cuando recibí, cuando Dios me habló, cuando recibí mi llamado. Recuerdo cuando recibí a Cristo como Señor y Salvador. También recuerdo cuando fui llamado a servirle. Y fue lindo que después cantaron "Heme aquí". Y bueno, esa era la canción que yo cantaba y era lo que yo le decía al Señor todo el tiempo: "Heme aquí, envíame a mí". Yo no le preguntaba ¿y qué voy a hacer con tantos problemas y con tantas dificultades? No, esas no eran mis preguntas. Yo era ¿a dónde y cuándo? Y lo que tú me digas, Jesús, yo eso quiero hacer. Y espero que esa sea la disposición que usted tenga en esta mañana y en esta semana, porque Dios te va a hablar y Dios te va a desafiar y Dios te va a proveer. Después depende de ti si aceptas el desafío y si aceptas el llamado de Dios y decides hacer lo que Dios tiene para tu vida. Así que anoche yo, recordando mi infancia, y veía algunos jóvenes. Ayer habían aquí adelante, y siempre ocurre así en los congresos, ¿no? Aquí la gente mayor estaba, anoche por lo menos, estaba aquí adelante, pero yo veía algunos jovencitos por allá atrás. Y hoy quiero hacer una enseñanza bien corta y quiero involucrar de una u otra manera a todos de la iglesia, porque esta es una enseñanza para la iglesia. Yo hago parte del equipo de especialidades 625. Somos una organización que está en todos los países de habla hispana y nos encargamos, o nuestra parte del ministerio es acompañar a la iglesia de Cristo en el discipulado de las nuevas generaciones. Esa es nuestra tarea. Somos un ministerio proeclesial, acompañamos a las iglesias locales, como la que usted hace parte, y creamos programas de discipulado, de acompañamiento para niños desde los 6 años hasta los 25 años, en 4 etapas del desarrollo. ¿Quieren que les diga cuáles son las etapas? La primera es la primera infancia, de los 0 a los 5 años, o la maternidad. Ahí la influencia principal de un bebé o de un niño son sus padres. Debería ser el 100% de influencia. Luego, de los 6 a los 9 viene la niñez. Posterior a la niñez viene una etapa complicadísima, pero no tanto para los que la experimentan, sino para nosotros los papás. ¿Y saben por qué? Es porque no estamos preparados para esa edad de nuestros hijos. Se llama la preadolescencia. Por ahí entre los 10 y los 12. ¿Cuántos tienen hijos así? ¿Cuántos están en esa edad? Uno no sabe cómo tratarlos. Mi hija acaba de pasar por esa edad. Ahora se graduó adolescente. Y con mi hija ocurría algo. Y es que entraba a su habitación feliz. Iba en su habitación y entraba feliz. Y salía de mal genio. Y yo decía, ¿pero qué es lo que le pasó en esa habitación? ¿Qué ocurre allá? ¿Cuál es el problema dentro de su cuarto, dentro de su habitación? Y no, pues simplemente es la edad donde le gustan los dibujos animados, pero que nadie sepa que le gustan los dibujos animados. Entonces mi hija por ahí a los 11, todavía tengo una hija más pequeña, y cuando mi hija pequeña estaba viendo Peppa Pig, entonces la mayor ahí se embobaba viendo. Y yo le decía, ¿te gusta Peppa? No, papi, no le digas a nadie, a mí no me gusta eso. Pero era ahí viendo y se quedaba viendo los muñequitos de su hermanita, pero que nadie sepa, porque también tiene gustos de adolescente. Entonces su moda, su ropa, la música, ya quiere escuchar lo que los grandes escuchan. Es una edad ahí de
de transición, pero es una etapa del desarrollo. Luego viene la adolescencia de los 13 a los 18. ¿Cuántos están ahí? Entre los 13 y los 18. ¿Cuántos están entre los 13? A ver, yo quiero ver esas manos. Muy bien, y después viene la juventud de los 18 a los 25 o 19 a 25. Levante la mano. Muy bien, esa es la de la juventud. ¿Y quién tiene más de 25? Levante la mano. Bueno, les tengo una noticia para ustedes. Según la neurociencia, a los 26 años se acaba la juventud. ¿Es una mala noticia? No, es una excelente noticia, porque empieza la adultez joven. Usted es un adulto joven, no es un joven adulto. Está mal traducida esa frase. Somos jóvenes, somos adultos jóvenes. ¿Por qué cuando decimos adultez ya no es joven, es adulto? Ay, ¿por qué ocurre esto? Porque le tenemos miedo a la adultez, porque la adultez igual a responsabilidad, a cumplir con tareas. No, uno desde antes ya cumplía tareas, pero parece que la adultez es la edad aburrida, y no, más bien, ¿quieren que les diga una cosa, jóvenes? Los que le tienen miedo a la adultez es la etapa donde uno hace lo que uno quiere. Y si uno está en Dios, uno hace lo que Dios quiere. Pero que ya no hay que rendir tantas cuentas, porque uno ya está maduro, capacitado para tomar las mejores decisiones. Y si está en compañía de Dios, le prometo que es un increíble futuro. Entonces, nosotros nos dedicamos a crear contenidos para estas etapas del desarrollo, y quería ponerlos en contexto un poco, porque mi rol en este lugar es un poco de capacitador y de enseñar un poco acerca de metodología de cómo trabajar con ustedes. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y le estaba contando a los jóvenes un poco de lo que hacemos en Especialidades 625. Creo que nos vamos a ver en estos días con los pastores y líderes, y volveré a contarles un poco de lo que hacemos como ministerio. Era poner a los jóvenes un poco en contexto. ¿En qué contexto? Y aquí iba a llegar con esa historia que paré a la mitad. Bueno, en que nosotros como ministerio, como organización, estamos preocupados. Todo ministerio surge por una necesidad. El ministerio de la alabanza, ¿por qué surge? La necesidad, necesitamos adorar al Señor. Necesitamos incentivar a la iglesia que adore al Señor, que tenga tiempos de intimidad con Dios, que le exprese con sus palabras, con su lengua, que Él es lo mejor. También que estamos necesitados, que le expresemos nuestras debilidades. En buen tiempo es la alabanza, con música. Así que se componen canciones muy bonitas, con una buena estructura musical, y se desarrollan en este lugar, y surge el ministerio de la alabanza. Un ministerio como las misiones, por ejemplo, que ya está en la Biblia, digámoslo así, pues surge de la necesidad de que se requiere que alguien salga, y como dice el pastor, sea enviado para que conozcan del Señor. Todo ministerio es el resultado de una necesidad. Así que más o menos por allá por el 95 se empezó a poner de moda el trabajar con las nuevas generaciones, sobre todo con las juventudes. En las iglesias se trabajaba ministerio de niños y ministerio de jóvenes, pero se volvió como una moda empezar a trabajar de manera intencional con las juventudes, capacitarse, entrenarse. Empezaron a salir muchas lecturas, muchos textos sobre cómo trabajar con los jóvenes. Dentro de esta necesidad sale una organización que se llama Especialidades Juveniles, que hoy, como les conté, se llama Especialidades 625, y por ahí cambiamos el nombre, pues después les cuento la historia. Pero así corto es que no solamente ahora trabajamos con jóvenes, sino desde los 6 años, porque queremos abarcar un poco más a las nuevas generaciones. Y estamos preocupados, y les voy a decir por qué. Anoche, escuchando al pastor,
cuando habló de 80 iglesias en el norte de Santander, cuando habló de todo lo que están haciendo en otros países, cuando yo viajo por nuestro país y escucho a las diferentes iglesias que abren lugares, que hay nuevas congregaciones, que sale la gente, que crecemos como iglesia de Cristo, me entusiasmo, me emociono, estoy viendo la obra del Señor. Pero las estadísticas muestran que necesitamos más. Y quiero decirles que lo que yo les quiero decir, no lo vean como una crítica. Puede que me les meta al rancho, no sé si la expresión es muy rola. Entonces, que les hable tan crudo, no es desde una óptica, no lo vea como una óptica del criticón, sino quiero develarles, mostrarles una realidad. ¿Cuál es la realidad? El 68% de las nuevas generaciones que tocan nuestra iglesia, que entran por esas puertas de esta congregación y de todas las congregaciones donde nuestra fe está en Jesucristo, el 68% desertan de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? 7 de cada 10 abandonan la iglesia. 7 de cada 10 no se quedan, no se afirman en una iglesia local. Estoy hablando de las nuevas generaciones, entre 6 y los 25 años en nuestro continente latinoamericano. Se puede decir, ay, pero si nosotros estamos haciendo, otra vez, no es una crítica, puede que ustedes suban el promedio. Y otra vez, ¿estamos haciendo las cosas mal? No creo que las estemos haciendo mal. Creo que las podemos pulir, creo que las podemos hacer mejor. Te tengo una pregunta, líder, pastor. ¿Qué pasaría si todos los jóvenes y todos los niños que vienen un día a tu iglesia se quedaran? ¿Cómo sería tu iglesia? Muy grande, ¿verdad? Pero aquí no solamente estamos hablando de números, estamos hablando de crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con una iglesia que cumple la tarea, pero no es suficiente? No podemos hacerlo todo. Entonces a eso nos dedicamos en especialidad ese 25. Y entonces el mensaje de hoy, que tiene que ver con las nuevas generaciones, es recordando la tarea generacional. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Acompáñeme por favor. Segunda de Corintios 5, 17 al 21 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trajo como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Entonces nuestra tarea generacional es tomar el ministerio de la reconciliación y llevarlo a la próxima generación. Otra vez, nuestra tarea generacional, nuestra tarea ministerial es tomar el ministerio de la reconciliación y llevarlo a la próxima generación. ¿Qué les dije? Que un ministerio partía de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? No hay reconciliación. ¿Qué es lo contrario a la reconciliación? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo contrario a la reconciliación? Dígamelo desde allá. La pelea. ¿Qué más? La enemistad. ¿Qué otra cosa?
la contienda, la división, el divorcio, la separación. Muy bien, eso lo estamos experimentando. Estoy diciendo lo que no es. Estoy fuera de contexto. ¿Cierto que experimentamos división? ¿Cierto que se nos volvió una palabra común el divorcio, la separación, el conflicto, la enemistad? ¿Y cierto que se nos volvió una palabra poco usual, reconciliación? Bueno, acabamos de pasar Navidad, acabamos de pasar Año Nuevo, y en estas épocas pues procedemos a la reconciliación. Solamente que a veces es muy superficial, ¿no? Es para pasar la Nochebuena y pues que no haya ahí como tanto conflicto en nuestra casa, con los que hemos compartido, con nuestra familia. Entonces la palabra reconciliación como que aparece en esta época, pero ya en febrero ya se nos olvida. Nuestro ministerio o nuestra tarea ministerial es tomar el ministerio de reconciliación. Pero jóvenes, esto no es solamente para sus líderes, esto es para ustedes. Porque lo que dice esta palabra es que es nuestra tarea como creyentes y enseñársela a la próxima generación. Y si les digo una cosa, en la edad que ustedes están, es la mejor edad para entrenarnos en esto de la reconciliación, en esto de no formar rencillas, discusiones, contiendas, peleas. Eso ya es cuando uno se vuelve mayor, viejito como estoy yo, que ya uno se vuelve peleón por todo, que uno pelea con los meseros, con el del taxi, con el, mejor dicho, todo le molesta, entonces uno anda discutiendo a toda hora. Pero uno cuando es tan joven no, uno como que yo paso por alto a la ofensa, como dice la Biblia. Yo no le paro bolas a eso. Yo no pongo tanta atención. Mi hija tiene 13 años, como les conté, como les estaba contando, mi hija mayor, tengo 2 hijas, Julieta de 7 y Ana María de 13. Y Ana María ha tenido muchos conflictos en el colegio. Y su mejor ex amiga todos se rieron, es porque me pasó lo mismo. Su mejor ex amiga, siendo su mejor amiga, tenía una dinámica con mi hija y era como su deporte favorito, era hacer sentir mal a mi hija. Entonces, y mi hija más linda le creía todo lo que la amiga le decía. Entonces la amiguita le decía, no, es que yo tengo helicóptero. Entonces un día, pues eran amigas como desde los 7 años, y un día mi hija llegó a decirme que cuando comprábamos helicóptero, porque su amiguita tenía, y como nosotros no íbamos a tener helicóptero, entonces pues yo me compré uno de Hot Wheels y ya tenemos. Otro día le dijo que ella tenía casa en Bogotá para la semana, pero ella tenía una gran casa con 2 piscinas, obviamente con helipuerto para el helicóptero, y otras cosas para el fin de semana. Y mi hija todo se lo creía. Pero esto no era solo con el ánimo de contar que tenía, sino de opacar a mi hija y mostrar a mi hija que tenía muy poco. Y esta era como su dinámica todo el tiempo. Y llegaba mi hija, pero fue creciendo y fue entendiendo. Y se dio cuenta pues que no era una realidad, que no tenía helicóptero, casi que no tenía carro, apenas uno y que por gracia de Dios se movía. Y empezó a ver, y entonces dijo, no, ya es mentirosa, dice cosas que no son y todo. Pero a la semana estaba feliz otra vez con ella. No, ella es mi mejor amiga, No se no se llenaba de amargura. Eso no cambiaba el afecto que le tenía a su amiga. Así que chicos, este ministerio de la reconciliación es para ustedes. Con ese corazón noble, con ese corazón honesto y puro que tienen ustedes, necesitamos que se unan a nosotros, que no tenemos esa actitud que tienen ustedes,
para que alcancemos a otros y los llevemos y trabajemos el ministerio de la reconciliación. Quiero decirles que como el contrario es el divorcio, quiero contarles 3 cosas en las que nos hemos equivocado como iglesia. Y como iglesia hablo de Iglesia de Cristo, una iglesia global, no una iglesia local. Hemos divorciado el ministerio de niños del de jóvenes. Entonces, líderes, antes de que ustedes llegaran, les estaba contando a los jóvenes que yo conocí al Señor a los 10 años. Fui el primero de mi casa. Mis papás no me llevaron a la iglesia, un amiguito me llevó a la iglesia. Una vez yo iba a cobrar el penalti decisivo en un torneo de fútbol. Estaba el balón ahí, yo tomé carrera, iba a patear e hice lo siguiente. Y apenas estaba terminando, mi amigo me pegó en la mano. Me dijo, eso no se hace, eso es una maldición. Y yo, ay, bueno, qué pena, disculpe. Pero ahí de carrera yo hice ahí hasta 3 para qué. Y entonces yo quedé con la duda, yo no tenía ni idea. Cobré el penalti, lo metí el gol, celebramos. Pero me quedé pensando, este niño era un evangelista impresionante, eso le evangelizaba a los celadores, a toda la gente, a los postes, a las puertas, a todo le hablaba de Jesús. Gracias a Dios porque fue el instrumento que Dios usó para que yo conociera del Señor. Entonces yo le pregunté, ¿cómo así? Porque aparte imagínense, eso era evangelio muscular, porque me pegó y todo. Entonces, pero yo quedé con la duda, ¿cómo así que es una maldición? Sí, porque la cruz es una maldición y Jesús fue maldito en la cruz por ti. Entonces me explicó yo, ¡ah, qué chévere! Quiero saber más. Ven, te llevo donde mi mamá. Entonces me subió a su apartamento, su mamá me expuso la palabra de Dios, el plan de salvación, y ese día me volví un seguidor de Cristo. A los 10 años fui a la iglesia, el domingo siguiente, con permiso de mi mamá, y a los 6 meses mi mamá me estaba prohibiendo ir a la iglesia, porque yo con 10 años prefería quedarme leyendo la Biblia que salir a jugar. Y si eso está muy raro, la verdad. Les voy a ser honesto. ¿Sí o no? Entonces mi mamá me escondió la Biblia y me dijo, no, usted no vuelve por allá, usted le están lavando el cerebro. Y pues sí, me lo estaban lavando. Gracias a Dios me estaban lavando el cerebro de tanta cosa que yo tenía en mi cabeza. Entonces cuando usted le digan, uy, es que allá lavan el cerebro, pues sí, menos mal, porque me sacan toda esa cosa que yo tenía, un enredo en la cabeza. Si yo puedo definir mi niñez, la voy a definir en una sola palabra: tristeza. Mi niñez no era feliz. Si jugaba fútbol, salía con mis amigos, pero yo llegaba a la casa y la realidad de mi hogar eran discusiones, pleitos, contiendas. Mi papá ya no estaba en la casa, mi hermana mayor estaba embarazada con 17 años, no teníamos plata, habíamos quebrado económicamente, mamá se la pasaba histérica todo el tiempo, mi otra hermana no paraba en la casa. Y yo escondido, porque todos como andaban en una tensión tan alta, y yo con 10 años, pues todos se desquitaban conmigo. Imagínense que yo a veces dormía debajo de la cama. Me ponía a jugar carritos debajo. No se ría, no sea mala gente. Yo a veces me ponía a jugar carritos debajo de la cama y ahí me quedaba dormido. Un día llamaron a los celadores, hasta la policía, porque yo no aparecía, yo estaba bajo una cama dormido. Pero era del temor, de huir a la situación que se presentaba en mi casa. Entonces yo era lleno de miedos, era lleno de dudas, de preguntas, y obviamente conocer al Señor y que Él cambiara mi manera de pensar, como dice la palabra de Dios, pues sí, de cierta manera me lavaron el cerebro para bien. Así que yo estaba feliz de conocer a Jesús y conocer su palabra. Pero mi mamá me prohibió ir a la iglesia. Y entonces en ese momento, pues yo dejé de asistir y obviamente me empecé a enfriar. Por eso cuando a mí me preguntan si es importante ir a una iglesia local, pero por supuesto que es importante. Por supuesto que es clave ir a una iglesia local. Esos autodidactas en la casa, es riesgoso. Asiste a una iglesia, haz parte de una comunidad. Además no hay nada más lindo que uno mirar a los lados
y ver a otros que están creciendo como uno está creciendo y compartir lo que uno es, lo que uno tiene al servicio de otros. Así que al no ir a la iglesia, pues yo empecé como a desconectarme, pero tenía a este jovencito que me pegaba en la mano y a su mamá que todo el tiempo me estaba hablando de Jesús y fue el instrumento que usó ahí para mantenerme ahí. Pero bueno, ya después cuando la crisis fue impresionante en mi casa, pues adivinen, ay, ahora sí ayúdenme. Entonces cuando pidieron ayuda, mi vecina, y llevé a mi vecina Yolandita a la casa y toda mi familia conoció de Jesús. Bueno, ¿por qué les digo eso y qué tiene que ver con que hemos divorciado? Pues porque cuando yo fui niño, yo asistí a la iglesia, muy juicioso. Entonces ahí seguí creciendo, pero de un momento pasé al ministerio de jóvenes. Y en esto de ser niño, yo era súper intenso y súper servicial en la iglesia infantil, en la escuela dominical. Pero cumplí 13 y me tocaba pasar a jóvenes. Entonces yo era Jorgito el servicial en la escuela dominical, el más conocido, ayudaba con muchas cosas, pero ya no cabía en la escuela dominical. Entonces me pasaron a jóvenes. Y adivinen qué pasó cuando fui a jóvenes. Era un completo desconocido. Entonces yo ya no quería ir a la iglesia. Porque la verdad es lo que hoy estamos experimentando. Yo lo experimenté en carne propia. Son como dos iglesias aparte: la iglesia infantil y la iglesia juvenil. Y entonces cumple uno la mayoría de edad y ya uno no va a jóvenes, sino nos lo mandan a la iglesia de los adultos, a la iglesia aburrida. 2 horas, no, y sin juegos y sin música para saltar. No, eso está muy aburrido. Hemos separado, hemos dividido las iglesias por edades y es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, ¿por qué les hablé de la estadística? Que 7 de cada 10 abandonan las iglesias. ¿Saben cuándo las abandonan? En esos periodos de transición. Cuando son niños y pasan a jóvenes, no se hallan, se van. Pasan de primaria a bachillerato y cambian de grupo, de ministerio, pasan a la iglesia de adultos y no se sienten, no se hallan y se van. Necesitamos solucionar eso. Necesitamos reconciliar a los ministerios. Y seguramente nunca hemos dicho, es que son iglesias diferentes, ¿cierto que no lo hemos dicho? Pero en la dinámica lo hemos experimentado así. Entonces necesitamos reconciliar. ¿Y cuál es el instrumento que Dios va a usar? Ahí está, voltea a mirar a la derecha, voltea a mirar a la izquierda y ahí está el instrumento que Dios va a usar. Otro divorcio que hemos causado dentro de la iglesia es la visión. Hemos divorciado la visión pastoral con los ministerios de las nuevas generaciones. Esto ha cambiado un montón. Pero la visión pastoral normalmente está enfocada en los adultos. Y ahí perdóname, yo no quiero mirar allá a los pastores para que no me regañen. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que las nuevas generaciones sienten que no son tan importantes como los adultos. Pero ya que hoy tengo a las nuevas generaciones ahí sentadas, jóvenes y niños, quiero decirles que es una mentira del diablo. Ustedes son importantes para nosotros como pastores y líderes. Ustedes son lo más importante. ¿Saben por qué? Porque los próximos años, las próximas generaciones, el futuro de la iglesia depende de su servicio, depende de su ministerio, depende de su compromiso, depende de ustedes. Obviamente depende de la gracia de Dios, pero que ustedes estén sujetas a esa gracia. Así que ustedes son muy importantes. Solamente que nos hemos equivocado en algunas dinámicas. Y es que yo lo experimenté durante la pandemia. Nunca tuve tantas citas con jóvenes como en la pandemia. Pues imagínense, uno encerrado en la casa. Y entonces un joven me hizo reflexionar sobre algo y me dijo, nosotros no somos tan importantes en la iglesia como dicen. Y yo, ¿por qué dices eso? Porque nos encerraron y a las 2 semanas ya teníamos culto online.
Ya nos reuníamos o por YouTube o por Zoom o por Facebook, ya había transmisión para los adultos. Y para que lo hicieran con el Ministerio de Jóvenes y con la iglesia infantil, pasaron hasta 3 o 4 meses para la primera reunión virtual. Pero sencillamente yo quiero desenredar esas ideas que obviamente se aprovechan de eso para desanimarnos y mostrarnos, ay, es que yo no soy tan importante, necesito que me afirmen, que me hagan sentir importantes. Sí, a veces algunos se equivocan, pero la realidad es que la virtualidad y la pandemia nos cogió por sorpresa a todos. Y muchos de los que estábamos enfocados o preocupados por las nuevas generaciones, nos costó este montaje y nos costó esa transición. Y yo les digo, mi trabajo normalmente es hacer campamentos experienciales. O sea, nosotros montamos escenarios en fincas con pruebas experienciales para que los jóvenes aprendan principios y valores. Todo experiencial, con juegos extremos y actividades de contacto y competencias. ¿Cómo pasaba yo a la virtualidad con eso? Les quiero decir, de marzo de 2020, que empezó la pandemia, a octubre de 2021, no hice un solo campamento. No lo hice, yo no fui capaz de implementar campamentos virtuales. Sé que otros lo hicieron, yo no pude hacerlo. Fracasé. ¿Quiere decir que yo dejé de amar a mis jóvenes? No. Quiero decirles que mi cabeza no dio para eso. Pero mi pasión no se fue, jóvenes. Mi amor por las nuevas generaciones no se fue. Solamente mi talento y el de mi equipo, por sus ocupaciones diarias, no dio para hacer un campamento. Pero ¿saben para qué dio? Para que todas las semanas le dedicáramos 1 hora a cada uno de los jóvenes, nosotros como líderes. Entonces no los descuidamos, solamente no hicimos lo que muchos esperaban. Si tu iglesia no hizo lo que tú esperabas, perdónalos, extiende tu perdón, sé un agente reconciliador, pero no te cargues. Pero y creo que si estás aquí es porque aún en pandemia te acompañaron y te conectaron. Y hoy estás aquí con ganas de recibir porque sabes que tu iglesia te ama y quieres servir al Señor. Amén. Pero la verdad es que hemos causado esta sensación como cuerpo pastoral. Y lo tercero, hemos divorciado la influencia de la iglesia con la influencia de la familia. ¿Cómo ha pasado esto? Líderes. ¿Cuántos líderes hay acá? Levántame la mano los líderes y pastores de jóvenes y de niños. Bueno, quiero decirles cómo lo hemos hecho. Asumiendo toda la responsabilidad de nuestros jóvenes y nuestros niños. Y no permitiendo que ellos o que los papás en sus casas sean los que transmiten la fe, los que enseñan la palabra de Dios, los que dan el ejemplo y los que son sus sacerdotes. Necesitamos devolverle la responsabilidad a los padres. Necesitamos que ellos asuman su responsabilidad, su tarea. Nosotros necesitamos proveerle herramientas, porque ¿qué pasa en esto? Entonces hay diferentes problemas. 1, los papás no saben cómo hacerlo. 2, hay una desconexión bíblica y espiritual de parte de los padres. O sea, no están comprometidos con Dios y no tienen ni idea de la Biblia. Entonces no saben cómo hacerlo. Y lo tercero, hay una ausencia de familia a muchos de estos jóvenes, como me sucedió a mí. Entonces ahí sí la iglesia tiene que asumir un rol de padre hacia muchos de nuestros jóvenes. Pero no solo necesitamos que
que a los papás de unos, sino ¿a qué me refiero con padres? Obviamente los padres naturales, pero que los papás, la generación anterior, asuma la responsabilidad de impactar a la siguiente. ¿Saben cuál es el gran Shema? El gran mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es el mandamiento que Dios le enseñó al pueblo y dice después que se lo enseñe a sus hijos. Cuando dice a sus hijos, no se refiere a sus hijos de sangre, se refiere a la próxima generación. Repíteselos todo el tiempo, apúntaselo en todo lugar, que ame a Dios con todo lo que tiene. Así que usted, adulto, inculque o métase una idea en su cabeza: impactar a la siguiente generación enseñándola a amar a Dios. Que los jóvenes, que los niños quieran adorar al Señor y quieran amarlo y quieran honrarlo. Esa es la forma que tenemos nosotros para que este divorcio se esfume. Hace poco hablé con un pastor y yo le pregunté: pastor, ¿qué porcentaje de responsabilidad en el crecimiento espiritual de los niños depende de la iglesia? Otra vez les pregunto, es una pregunta para ustedes, líderes: ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene su iglesia local del crecimiento espiritual de sus niños? Y el pastor me dijo: yo creo que un 90-95%. ¿Quiere que le diga una cosa? Se la estamos poniendo muy fácil a los papás. Y le voy a hablar como hombre. Si a mí no me exigen, yo me fresqueo, yo me relajo, yo suelto. ¿Cierto, mujeres, que es una característica de los hombres? Ok, si no me lo están pidiendo, pues necesitamos, líderes, que ustedes a los hombres, a los padres de familia, a los que están presentes, les exijan que ellos sean autoridad en sus casas. Jóvenes, desafíen a sus papás, que sean su mentor, que sean su líder dentro de su casa. Es triste que hoy día nosotros no podemos impactar a las juventudes, sino las juventudes tienen que impulsarnos a nosotros los adultos. Pero qué bueno que eso está sucediendo. Entonces te resumo: hemos divorciado los ministerios dentro de la iglesia, hemos divorciado la visión pastoral con el Ministerio de Nuevas Generaciones y hemos divorciado la influencia de la familia y de la iglesia. Y necesitamos proveer 3 cosas, y te las menciono rápidamente para que esto no ocurra más. Hemos de proveer un espacio de reconciliación. Hemos de instar a la reconciliación de todos, de cada persona con Jesús. Pero para que tú lleves a otros a la reconciliación con Jesús, tú debes ser el primero que se reconcilie con Jesús. Y aquí va mi pregunta, y con eso termino. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Estás a cuentas con Dios? Ayer experimentamos en la noche, después de que todos se habían ido, después de que cerramos el congreso en la noche, experimentamos ministerio en práctica. Nos fuimos a cenar con algunos de los pastores y nos encontramos un hombre en la calle que nos pedía comida. Y
el pastor Alexander pues dijo: yo no le voy a dar comida, porque él en última no quería comida, quería era plata. Ya se imaginarán para qué. Pero le dijo: pero voy a orar por usted. Y él empezó a orar por este hombre de la calle. Y este hombre empezó a moverse y empezó a toser y tenía ganas de vomitar. Y en cualquier momento se cae, vomita, expulsa todos esos demonios que tiene ahí dentro. Y empezó a tener unas luchas internas, se le notaba. Y nosotros empezamos a orar ahí respaldando al pastor. ¿Sabes? Lo que yo vi del pastor Alexander era una autoridad para reconciliar a otros con Jesús. Ya depende de este hombre si se reconcilia con Jesús. Esto es una experiencia. Pero lo que quiero rescatar para la enseñanza de esta mañana es que el pastor se siente con la seguridad de que si echa fuera demonios, está cubierto, está seguro, su identidad en Cristo está firme, está respaldado por el Señor, está alineado con Dios, está a cuentas con Dios para poder hacer ministerio, para poder orar por otros, para poder hablar de santidad. Tienes que estar experimentando una vida donde luches buscando la santidad. Tú no puedes andar hablando de inversiones financieras si tú no estás luchando para lograrlas en tu propia vida. Yo ni siquiera te voy a decir que seas perfecto en un área, porque está aquí delante de ti uno que no es perfecto en nada y que tiene sus luchas. Si algo a veces me gusta exaltar de todos mis roles, es que mi esposa dice, y es porque lo dice mi esposa, dice: Jorge es un excelente papá. Entonces me gusta decir que soy buen papá, porque parece que me va bien como papá. Pero saben, aún en eso me equivoco y bastante. Pero quiero ser el mejor papá para mis hijas. Eso me da autoridad para poder hablar de paternidad a hombres y a mujeres. Entonces, sal a reconciliar a la gente con Jesús. Esa es tu tarea. Pero primero, ponte a cuentas con el Señor. Esta semana, mira, yo soy el preámbulo, yo soy el telonero de lo que va a pasar esta semana. Y estoy feliz de serlo. Yo quiero preparar el camino para todo lo que va a pasar estos días. Les van a hablar a su corazón, van a impactar sus vidas. Dios va a traer palabras de desafío para ustedes. Pero necesitan estar a cuentas con Dios para ejercer el ministerio para el que Dios los va a llamar. Ayer ustedes fueron llamados e impactados y animados a las misiones. ¿Cuántos quieren hacer misiones? Ponte a cuentas con Dios y así con claridad verás lo que Dios tiene para tu vida. Ponte de pie, por favor. Y ahí de pie te voy a decir las 3 herramientas que necesitas. Necesitas pasión. Pasión. Si eres apasionado de algún equipo de fútbol, bueno, yo soy apasionado al mío y el mío siempre pierde. Entonces, ¿sabes qué significa pasión? Significa sacrificio, sufrir. La pasión es sufrir por lo que amas. ¿Se han enamorado alguna vez? ¿Y los han dejado? Qué sufrimiento, ¿sí o no? Eso es pasión. No el sufrir, no el que lo dejen, sino sufrir por lo que ama. Sufre por Jesús. Deja de ser popular por Jesús. Lo segundo, junto a la pasión, es la compasión. Sufre por otros. Sé empático, ama, sé misericordioso, sé de tus derechos y que valgan más los de otro. Eso es la reconciliación. Yo tenía razón, es que me hirieron fue a mí.
pero dejas a un lado y reconcíliate. Pasión, compasión y convicción. La convicción es seguridad en la verdad. ¿Estás seguro de Jesús? ¿Estás seguro que sus palabras son palabras de vida eterna? Camina conforme a eso. Eso es convicción. Si Dios te dijo que nunca te abandonaría, pues nunca te va a abandonar. Si Dios te dijo que te iba a dar, que te iba a proveer, que te iba a llenar, que te iba a inundar, que te iba a limpiar, que te iba a sanar, que te iba a restaurar, ten convicción de que eso va a suceder. Pasión, compasión y convicción. Ejerce el ministerio de la reconciliación. Esa es la tarea para ti. Esa es la tarea para ti. Esa es la tarea para ti. No importa la edad que tengas. Esta semana están siendo llamados al ministerio. Anoche fueron llamados a las misiones. Hoy están siendo llamados al ministerio de la reconciliación. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos que tú la hagas vida en nuestra vida. Que tu palabra sea real. Que tu palabra nos comprometa. Que tu palabra nos incomode. Que tu palabra cumpla su propósito. Yo tengo la convicción que si eso dice la palabra, eso va a ser. Que esto haga mella en los corazones de los adolescentes que están aquí. Que pase de ser un momento y se convierta en una verdad. Que pase de ser un grito a ser un emblema. Que pase de ser un salto a ser fe. Enséñanos a vivir una vida de reconciliación. Mientras otros salen a las calles y dan golpes e insultan y ofenden y atropellan y dañan, nosotros queremos hacer la diferencia. Sí salir, pero amar, a reconciliar, a sanar, a restaurar, a hacer lo que tú harías, a hablar con autoridad, a no negociar con la verdad y con nuestra fe, pero hacerlo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.